Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí una noche más llena de muchas bendiciones y esta noche va a ser diferente a otras noches porque el Señor ha ido añadiendo personas a este ministerio que colaboran con una palabra de enseñanza, de administración, de exhortación, entre otros. Y esta noche tenemos por primera vez en el ministerio, que es parte del ministerio, a Delis. Así que los dejo, ¿verdad? Con ella misma. Delis, ¿qué tal? Bienvenida. Amén, Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias por la bendición y el privilegio, ¿verdad?, de estar aquí para traerles una corta reflexión. Eh, Así que en esta noche las voy a desafiar a crecer espiritualmente, así como Dios me desafió a mí a crecer, a seguir creciendo en el Señor, porque verdaderamente estamos en unos tiempos que tenemos que seguir creciendo. No podemos seguir estancados y tenemos que seguir creciendo en el Señor. Así que pues voy a comenzar con la lectura de los versículos temas. Como ustedes vieron en la promoción del link, ustedes vieron un árbol y vieron un muñequito en el medio. Ese muñequito se estaba como quitando una ropa, ¿verdad? Y luego estaban las raíces con la cruz. No sé si se percataron, si no, pues lo observan luego. Está basado los versículos que les voy a presentar en esta noche en 2 Corintios 5:17. Si lo quieren buscar, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No son algunas, son todas. También está el Salmo 1:3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También en Jeremías 17:8 es un versículo bien parecido, que dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, que este crecimiento requiere dar fruto. Y en esta noche yo quiero dejarles saber, ¿verdad?, que Dios me ha hecho un llamado, ¿verdad?, a un nuevo comienzo, un reverdecer en mi vida espiritual. Y de la misma manera como Dios lo ha hecho conmigo, yo quiero que también, ¿verdad?, Dios inquiete sus corazones para que ustedes crezcan espiritualmente. Estoy en esa intención, en ese anhelo de que según como yo estoy, ¿verdad?, haciendo todo lo posible por seguir creciendo en el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces llevamos mucho tiempo en el Evangelio, o podemos haber comenzado en el Señor hace poco tiempo, un mes, unos días, unos años, pero ese comienzo nos debe de llevar nuevamente a la cruz. Debemos de estar siempre sometidos a la cruz de Cristo, ¿verdad? Donde todo comenzó, todo comenzó. La semana pasada celebrábamos Semana Santa, ¿verdad? Que ya todos pudimos presenciar y tener esa bendición, ¿verdad?, tan linda de la experiencia nuevamente de recordar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Y pues cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ocurren muchas cosas en nuestra vida que debemos retomarlas continuamente. No es cuestión de que ese momento que nos convertimos sucedió ese momento y ya. No, sino que esto es de continuo. Esto es continuamente, para que siempre permanezcamos en ese primer amor. Ese primer amor siempre debe de estar en nuestro corazón ardiendo todo el tiempo. Y pues, y cuando nos sintamos que decaemos, de que como que ese primer amor como que se apaga, pues hay que seguir. Y,
Y notemos que cuando Dios nos hace ese llamado al arrepentimiento, a servirle, venimos con muchas cosas de nuestro pasado, las cuales estamos viendo en 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En este proceso por el cual nuestra vida se va transformando. Muchas veces es poco a poco, pero muchas veces puede ser ciertas áreas de nuestra vida que de inmediato Dios haga esa obra y nosotros seamos transformados. Por lo tanto, para esto debemos rendir nuestro corazón continuamente al señorío de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr rendir nuestro corazón al señorío de Jesús? Una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo va a morar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por medio de la búsqueda intensa de Dios, en oración y ruego, el estudio de la palabra y el congregarnos para escuchar la palabra de Dios, para infundir fe en nuestro corazón. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a aprender del Señor, y tampoco nuestra fe va a crecer, porque por medio de la fe es que de la palabra es que se crece en la fe. Y por lo tanto, pues por medio de la oración tenemos esa intimidad con el Señor, de manera de que nosotros hablamos con el Señor y el Señor nos habla a nosotros. Porque es como cuando uno comienza una relación con una amistad. Si tú no te comunicas con esa amistad, con esa persona que te interesa, no le vas a conocer. Por lo tanto, si amamos al Señor, tenemos que comunicarnos con el Señor por medio de la oración y por medio de la lectura de su palabra y escuchar su voz por medio de la predicación. Tengo que recordar que el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestro corazón en la medida que nos rindamos. Tenemos que rendirlo todo, todo, todo al Señor. Siempre tenemos que estarnos examinando continuamente, de manera que cada rincón, como decía la alabanza, ¿verdad? Que escuchamos, que esos acres, esos montes, esos valles son las partes que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, que son todos del Señor, para que Él entonces nos ayude a crecer espiritualmente. Dios en esta hora nos desafía a crecer. Tenemos que enamorarnos de esa idea de que debemos de crecer en el Señor. No es posible que estemos congregándonos, viviendo una vida cristiana, de ir a la iglesia, de participar en actividades cristianas y todo eso, pero que no tengamos ese interés de crecer en el Señor. Podemos perseverar, conocer la palabra, pero tenemos que dejar que Dios nos moldee nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para llegar a esa estatura del carácter de Cristo, para fortalecernos también en nuestra fe. Veamos lo que nos dice la palabra en Lucas 24:45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cabe señalar que cuando somos desafiados a crecer, es importante llevar una vida de oración, como anteriormente había mencionado. En ese tiempo vamos a poder tener una intimidad con el Señor, para que Él tenga ese trato personal con nosotros y podamos entenderlo, entender su palabra. Allí nosotros le podemos manifestar y decirle todas nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Le podemos decir, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres decirnos por medio de tus palabras, porque no siempre la palabra de Dios es sencillo de entender. El Espíritu Santo tiene que hacer morada en tu corazón para que entonces puedas entender muchas cosas de lo que Dios quiere hablar a tu vida. De esa manera se forja ese propósito y ese carácter para que reflejes el amor de Dios. Y así Dios nos da sabiduría, de manera que podamos estar sensibles a la voz de Dios. Y sobre todas las cosas, ser obediente a la palabra.
porque tampoco sirve de nada saberte toda la Biblia, porque yo conozco de gente que se ha leído la Biblia muchas veces y se la conoce de tapa a tapa, pero su conducta no es reflejo de que verdaderamente se haya leído la palabra, se haya leído la Biblia, porque no, el Santo de Dios no estaba en esa persona como para entonces aplicar esa palabra, esa obediencia. Definitivamente, esto es un proceso, ¿verdad? De día a día, de rendición, de uno permitirle al Señor que obre en nuestros corazones, porque pues estamos en esta carne, ¿verdad? En esta pecaminosidad que pues nos hace flaquear en ocasiones. Pero pues ahora vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Es un poquito larguito, pero vamos a leerlo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y este es el punto importante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En estos versículos nos abarca toda clase de pecados, ¿verdad? Prácticamente está toda esa lista de pecados está englobando muchas cosas, ¿verdad? Porque dentro de eso salen otros y salen otros, ¿verdad? Tienen como sus ramificaciones, esos pecados, son como si fueran la base y de allí salen otros pecados. Y los cuales debemos vencer a medida que nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? Haciendo todo posible por vivir en el espíritu, que es no satisfacer esos deseos, porque ya Dios nos ha perdonado de esos pecados. Ya nosotros quizá en un tiempo vivimos bajo toda esa clase de pecados. Unos sí, otros no, ¿verdad? No todos necesariamente, ¿verdad? Pero de eso hemos pegado unos cuantos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Para que podamos desarrollar el fruto del Espíritu, que son los que ya anteriormente hemos mencionado. Y una vez nos sometemos al Espíritu Santo, nuestro crecimiento será manifiesto, porque una vez que tengamos el fruto del Espíritu, vamos a ir venciendo cada uno de esos pecados, porque esos frutos nos van a ayudar en la debilidad, que van a ayudar. Cuando tenemos amor, vencemos prácticamente todos. Cuando tenemos templanza, también, y así sucesivamente. Nosotros como cristianos somos comparados como un árbol. Por eso estábamos mencionando en el Salmo 1:3, ¿verdad? Que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Esas corrientes de las aguas es la palabra, que debemos de estar continuamente bebiendo esa agua viva que nos da el Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Y que da su fruto en su tiempo. El fruto es los frutos que les voy a mencionar en estos momentos.
Por eso es que debemos de aceptar ese desafío que Dios nos hace para crecer espiritualmente. Cuando habla de que su hoja no cae, es cuando nos permanecemos firmes en el Señor. Si nos mantenemos en ese fruto, en ese primer amor, veremos que vamos a mantenernos firmes en el Señor, en la fe, en las tentaciones las podemos vencer y todo lo que hace prosperará. Vamos a prosperar en el Señor, vamos a prosperar espiritualmente, vamos a prosperar en todas las áreas de nuestra vida, espiritualmente, materialmente, emocionalmente. El Señor va a permitir que podamos prosperar. Allí veremos el aumento, el crecimiento y todo lo que Dios desea para nosotros. Debemos plantarnos en un terreno que sea fértil, donde podamos aprender de la palabra. Debemos de, cuando decidimos aceptar al Señor, ¿verdad? Como Salvador personal, debemos de buscar esa información, esa orientación de alguien que nos guíe a ir a un lugar donde podamos estar plantados, ¿verdad? En un lugar donde se predique la sana doctrina de la palabra de Dios. Y llevar el fruto que Él espera de nosotros. Procuremos en nuestra vida diaria que el fruto del Espíritu crezca en nuestros corazones. Y para que mientras más fruto tengamos, menos carnalidad vamos a tener, menos vamos a pecar, ¿verdad? Porque vamos a estar saturados de ese fruto que el Señor nos pone en nuestro corazón para que entonces podamos vencer. En Mateo 7:17 al 20, dice por aquí. Mateo 7:17 al 20 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos, perdón. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De esta manera, cuando damos fruto, van a poder decir, esa persona es cristiana, esa persona tiene el carácter de Cristo, esa persona verdaderamente muestra amor hacia los semejantes porque lleva ese fruto que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Que desarrollemos. Y pues lo difícil y lo fuerte que dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Debemos de procurar dar fruto. Es un proceso, ¿verdad? Que tenemos que dominarnos a nosotros mismos y vencer muchas cosas, pero pues a medida que vamos conociendo la palabra del Señor, vamos entonces adquiriendo cada fruto, ¿verdad? Del que vamos a estar hablando ya mismo en detalle. Vamos a ver el significado de cada fruto y examinarnos nuestra vida, ¿verdad? Vamos a examinarnos en esta hora, vamos a pensar y meditar en el significado de cada fruto, ¿verdad? Y la primera en examinarse soy yo, porque a la primera que desafiaron a crecer fue a mí, ¿verdad? Cuando hace ya mucho tiempo que yo estoy en este desafío, ¿verdad? De crecer. Y por eso yo, cuando Rose me dijo, Delis, te toca la reflexión, ya yo, fíjate, ya yo tenía eso en mi corazón, desafiar a las hermanas, a los hermanos a crecer y a todos, mis amigas saben, ellas están aquí, porque ellas saben que yo continuamente nos estamos animando una a la otra a crecer en el Señor, porque para eso, ¿verdad? Hemos sido llamadas. Eh, el primero es amor. Amor significa afecto. Es lo mismo que afecto. Es igual a benevolencia. Querer el bien para los demás. Es amar. Tener este fruto implica tener esa habilidad, ese poder
esa determinación de amar a la gente hasta la que no deseamos amar. Busca el bien de los demás sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Eh, También está el gozo. El gozo es alegría, es un deleite, es regocijarse, estar contento sin importar las circunstancias. Eso es como que bien irónico, ¿verdad? Porque a veces estamos tristes, deprimidos, ansiosos, pero aún en medio de esas circunstancias, uno tiene en el corazón ese contentamiento de que tenemos la esperanza de que Dios está ahí para sostenernos, para ayudarnos, para ayudarnos en toda situación. Eh, por eso es que no es lo mismo gozo que estar feliz. No es lo mismo. Porque yo puedo estar feliz por cualquier razón, pero el gozo es continuo, es continuo. El gozo se fundamenta en el cuidado y la bondad de Dios, ¿verdad? De que estamos en esa seguridad, tenemos esa seguridad de que Dios cuida de nosotros, sin importar las circunstancias, porque Él nos ama incondicionalmente y no importa, Él siempre nos va a dar de su gozo. Lo importante es mantenernos en Él de manera que ese gozo siempre permanezca en nuestro corazón. El otro es paz. Paz es calma, es una tranquilidad, es serenidad, es una serenidad de espíritu. Es una bendición basada en la relación con Dios. Cuando tenemos una buena relación con Dios, eh, podemos experimentar la paz. Podemos pasar por situaciones difíciles y aún así experimentar la paz. Es como con el gozo, que como tenemos al Señor, pues el Señor nos puede dar de esa paz de manera de que pues podemos pasar por la situación más terrible, pero tenemos esa certeza de que Dios está allí. Eh, Dice, al que la posee, pues le ayuda a vivir con los demás en armonía y en tranquilidad. ¿Ves? Porque cuando las personas no tienen paz en su corazón, alborotan a todo el mundo. Y entonces el torbellino que ellos tienen en su mente y en su corazón se lo quieren impartir a los demás, se lo quieren pasar a los demás. Pero nosotros que tenemos, ¿verdad? La paz de Cristo, ¿verdad? Hacemos todo lo posible, ¿verdad? Porque somos humanos y a veces nos alborotamos, porque hay que ser realistas. A veces nos alborotamos, a veces nos ponemos nerviosos y no es que no seamos menos cristianos, pero sabemos de que de todos modos el Señor está en nuestro corazón y caemos en tiempo, ¿verdad? Como el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, espérate, acuérdate, yo estoy aquí para darte paz. Eh, Acuérdate de reflejar esa paz de manera que entonces los demás se contagien contigo. También tenemos la paciencia, que es un soporte, es un aguante. Ese es tan difícil de desarrollar, ¿verdad? La paciencia, es soportar algo sin alterarse. De eso necesitamos mucho, ¿verdad? Denota equilibrio entre el temperamento y las pasiones, ¿verdad? Eh, la paciencia es una constancia, una firmeza, tolerancia, perseverancia, es resistir exhibiendo un alto nivel de soporte, ¿verdad? Allí entonces está cuando uno respira profundo, ¿verdad? Y le pide al Señor, hay un dicho, Señor, no te voy a pedir paciencia porque me das más pruebas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? La, la, la prueba produce paciencia. Y por lo tanto, si entonces uno a veces dice, que no voy a pedir paciencia porque me van a venir más pruebas, pero lamentablemente es una cosa que es la realidad. De esa manera vamos a fortalecer nuestro carácter. Benignidad es excelencia en el carácter. También se relaciona con la paciencia, con la bondad. Es una suavidad en el carácter. Benignidad es una persona que es tranquila, es una tranquilidad de espíritu. Bondad también es similar, es una virtud, es una beneficencia,
es una rectitud de corazón, se proyecta en nuestros hábitos de la vida, hacer lo correcto aunque cueste. También se relaciona con la integridad, hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Fe, que esa es la base, ¿verdad? De, de nosotros como cristianos, la fe es la credibilidad, veracidad, convicción, esa confianza, la fidelidad, es creer en una cosa cuando el sentido común te dice otra. Como la palabra de Dios. La palabra de Dios se cree sin cuestionar. ¿Por qué? Porque eso es fe. Eso es fe. Tú no puedes decir que tienes fe en el Señor, que tienes fe en Cristo, que tienes fe en Dios y pones en duda lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces allí no estás aplicando el fruto del Espíritu. Es confiar en el panorama completo de Dios y no en lo que vemos. Porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra del Señor. No podemos decir, bajo ningún concepto, no podemos decir de que creemos en Dios, sino no creemos totalmente en la palabra del Señor. Mansedumbre es gentileza, humildad, docilidad, para dejarse guiar con respeto y cortesía. Esas personas que son bien mansas, ¿verdad? Que son como moldeables, son como que moldeables, ¿verdad? Que son mansos, que no están refunfuñando, ni con mal carácter, que por supuesto todo es, como dije antes, es un proceso, porque somos humanos, que somos cristianos, no significa que pues, la mansedumbre a veces hay que ejercitarla, no todo el tiempo se es manso, porque de verdad hay cosas en la vida que nos sacan, ¿verdad?, de esa mansedumbre. Eh, pero como cristianos, ¿verdad?, tenemos que pedirle al Señor en todo momento, en oración, de que nos ayude a desarrollar la mansedumbre. Templanza. Templanza es igual que el dominio propio. Es una continencia, es ejercer control de los malos deseos, una capacidad para frenar nuestros instintos, los apetitos, los impulsos, y requiere disciplina. Pues cuando permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros, ¿verdad? Ya conociendo el significado de cada uno de lo que compone el fruto del Espíritu, porque no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son todas estas virtudes, ¿verdad?, que debemos de tener en nuestra vida. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros, espontáneamente estaremos reflejando este fruto, porque produce un carácter que se encuentra en la naturaleza de Cristo. Debemos de tener una vida unida a Él. Sabemos que estamos en este cuerpo pecaminoso, pero si estamos dispuestos, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer todo pecado que nos asedia por medio del fruto del Espíritu. A la vez que desarrollemos cada una de estas virtudes ¿verdad?, del fruto del Espíritu, podemos vencer. Recordemos que una vez hemos decidido recibir a Cristo como nuestro Salvador, Cristo nos perdonó y echó los pecados a lo profundo del mar, como dice en Miqueas 7:19. Pero debemos de tener en cuenta que nuestra vida debe estar en continua comunión con Dios. Si nos salimos del camino del Señor, estamos en peligro, ¿verdad? Estamos en peligro porque entonces no vamos a estar haciendo la voluntad perfecta del Señor. Debemos someternos a la palabra, como dice en Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo, mucha gente, como tiene una coma, después de someteos pues a Dios, coma, resistid al diablo y huirá de vosotros, a veces
se apegan mucho a que pues resistir al diablo y huirá de nosotros, pero no se acuerdan de que para que esto suceda tenemos que someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, el diablo no se va a huir, no va a huir, porque él va a decir, este es lo que está haciendo, es el que está jugando, porque este no se somete a Dios. Lamentablemente el enemigo de nuestras almas también nos conoce y se da cuenta y está pendiente de cómo nosotros nos comportamos. Y cuando ve que nosotros estamos flaqueando, que no nos estamos resistiendo, ¿verdad? Que no nos estamos sometiendo a Dios, él por allí aprovecha para tratar de hacernos caer. Consideremos el versículo completo, no es un pedacito nada más. Tenemos que someternos a Dios para poder vencer. No demos lugar al enemigo para que debilite nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Esto es bien importante. El someternos al Señor para que podamos estar fortalecidos y poder crecer espiritualmente. Una vez cultivemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, debemos también permitir que esa palabra sature nuestra mente. Es vital que el Espíritu Santo sature nuestra mente y nuestro corazón. La palabra dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, que redarguir significa una autocorrección, ¿verdad? Como una amonestación, eh, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante aprender la palabra para nuestro crecimiento, ya que es la que nos va a ayudar en nuestros momentos de debilidad. En nuestros momentos de debilidad y en nuestras pruebas nos fortalecerá. Nunca olvido cuando pasé por la prueba tan fuerte de, del accidente de mi hijo, cómo la palabra de Dios fue fluyendo en mi mente y en mi corazón para poderme dar fortaleza. Y eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Para no mencionar más nada. Pero eso es importante. Cuando uno tiene la palabra de Dios, de ahí entonces que uno se agarra. Cuando uno está débil, cuando uno está triste, cuando uno está en ansiedad, en depresión, en situaciones económicas, uno ya sabe que Dios es Jehová Jireh, Él es el que nos provee, el que nos sostiene. También nos dirige a tomar nuestras decisiones, a tomar decisiones sabias. Nos mostrará el camino que debemos andar y cómo comportarnos en todo momento. Cristo nos fue el máximo ejemplo de cómo conducirnos y por eso es que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque somos sus discípulos, somos sus seguidores y debemos aprender de él y dar el testimonio de lo que él hizo. Porque cosas mayores de las que él hizo, nosotros también podremos hacer si nos disponemos a aceptar ese desafío de crecer en él. Tomemos en cuenta otro aspecto muy importante y es el servicio. No podemos ser cristianos y no servir. Todo es una cosa lleva a la otra. Cuando somos cristianos, desarrollamos nuestro carácter en el Señor, pero entonces a la vez que desarrollamos ese carácter en el Señor, también tenemos que mostrárselo a otras personas, tenemos que compartirlo a otras personas. No siempre será de esta manera, ¿verdad? Que uno tenga la oportunidad de hablar en público o pararte con un micrófono en la plaza o, ¿verdad? De esa forma, no. No necesariamente tiene que ser de esa forma. El que le dio Dios esa oportunidad, amén. El que le dio Dios ese don, amén. Pero nosotros debemos de hacerlo de manera individual, llevar el mensaje de salvación a la persona de manera individual, compartirle a todos la bendición, porque Dios nos ha otorgado perdón, nos ha dado la salvación, nos ha dado sanidad, nos ha provisto.
etcétera. Debemos de darle a otros lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque lo que nos dio por gracia, también darlo por gracia, enseñándole a otros también la palabra para que también reciban esta gran bendición que nosotros tenemos. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, mostrándole a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos, hasta el que no conozcas, a todo el mundo. Debes de decirle lo que Dios ha hecho en tu vida de una manera sencilla, simple, un Dios te bendiga, una palabra de aliento. Eso es importante, eso es parte de lo que Dios ha hecho en tu vida y ese fruto que Dios ha estado depositando en tu corazón. Eh, pues como dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otro aspecto que es vital para nuestro crecimiento espiritual es el tener la mente de Cristo. Esto consiste en lo que pensamos, hablamos y cómo actuamos. Día a día debemos de pedirle al Señor que nos despeje nuestra, ¿verdad? De nuestro pasado y de nuestra manera de vivir con las costumbres viejas y enseñanzas que nos dieron del pasado, que despeje todo eso, esa manera vieja de hablar, esa manera vieja de pensar, que podamos transformar nuestra mente según la mente de Cristo, según como Dios nos ha enseñado en su palabra, porque a veces no nos han enseñado cosas buenas, hemos aprendido cosas buenas, sí, que somos seres humanos, ¿verdad? Este, chévere, ¿verdad? Son buenas personas, no le hacen daño a nadie, como dicen que muchas por allí. No, si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, pero lo que piensas a veces deja mucho que decir. Por lo tanto, nosotros como cristianos ya tenemos que dejar pasar esa página y dejar de pensar de esa manera, dejar de actuar de esa manera, que aunque parecía ser de una manera correcta, pero no va acorde con la palabra de Dios. Y no lo digo porque lo haya alcanzado, como dice Pablo, ¿verdad? Pero esto es todo, conlleva un sometimiento, aprendizaje, porque todos los días aprendemos. A veces yo me sorprendo de cosas que, wow, yo había estado haciendo algo que yo creía que estaba correcto, pero resulta ser que la palabra de Dios dice lo contrario, dice otra cosa. Y entonces es allí donde uno tiene que hacer sus ajustes, ¿verdad? Y desechar todo lo que no edifica de nuestra vida. Tenemos que desechar todo lo que no edifica de nuestra vida. Inclusive, hay ocasiones que le hemos abierto la puerta a situaciones en nuestra vida que verdaderamente lo que está haciendo es retrasar el propósito de Dios en nuestra vida. Eh, Dice en Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, que pensemos en eso. Todo el tiempo pensar en las cosas que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Porque según lo que tenemos en nuestro pensamiento, así también hablaremos. Es bien fuerte, ¿verdad? Porque a veces se nos escapan cosas que lamentablemente han estado mucho tiempo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y se nos escapan. Pero ahí está, pues, el Espíritu Santo de Dios para llevarnos otra vez y moldear nuestra vida y enderezarnos, y nosotros nos damos cuenta y tenemos que reconocer y pedirle perdón al Señor y volver otra vez a, a renovar nuestra manera de ser. Así seremos de bendición al que nos escuche. Eh, Somos como árboles plantados, como dije desde el principio, ¿verdad? Como dice el Salmo 1:3. Por nuestro fruto se conoce el árbol. Dice en Mateo 12:33 que por lo tanto debemos hablar lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ay, ay, ay. Qué difícil es, qué difícil es. Muchas veces, ¿verdad? Hacer todo posible, ¿verdad? Por hablar todo lo bueno, todo lo bueno. Porque verdaderamente a veces se nos zafan unas cosas, decimos unas cosas que
que proyectan lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Por lo tanto, debemos de examinarnos todo el tiempo y pensar antes de hablar, que eso es lo malo que tenemos. Y lo digo por mí también. A veces hablamos como que muy rapidito y no nos damos cuenta de que ups, dijimos algo que no debíamos decir. Y entonces eso es, ¿verdad? En contra de nuestra reputación, de nuestro testimonio como cristianos, ¿verdad? Eh, Porque es muy triste, ¿verdad? Que todos sepan que uno es cristiano, pero cuando nos escuchan hablar, no hablamos como realmente lo que somos. No solo con malas palabras, ¿verdad? Porque a veces piensan que solamente son las malas palabras, que definitivamente las malas palabras deben de ser totalmente desechadas de nuestra manera de expresarnos, ¿verdad? Sino con palabras que no infunden fe. A veces hablamos y en vez de hablarle a una persona que está afligida al lado de nosotros, la tiramos más para el hoyo en vez de levantarla y darle fe, ¿verdad? Al contrario, pues debemos de recordar, mira, espérate, yo soy cristiana, en vez de decirle, ay, mi hija, si yo estaba así, y me puse peor, pues no, al contrario, debemos de decirle, mira, pero la palabra del Señor nos alienta, la palabra del Señor nos sana, mira, sí, de verdad, a mí me ha pasado esto, pero el Señor me ha sanado, el Señor me ha sostenido, ¿verdad? Dejarle saber a esa persona de que en el Señor, ¿verdad? Hay esa esperanza. Pues que tengamos un comportamiento que sea digno del Señor, que representemos a Cristo con nuestras acciones, lo que hablamos, cómo hablamos. Sabemos y reconocemos que ser cristiano no nos hace perfectos, porque estar en esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No nos hace perfectos, porque el único perfecto es Dios, pero debemos estar conscientes del Espíritu Santo en nuestra vida y que podamos vencer y darnos cuenta de rectificar, ¿verdad? Rectificar, perdonar, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor cada vez que se nos presente una lucha contra el pecado. Leí en el prólogo de un libro la siguiente cita. Esta lucha, estoy en la lucha entre lo que soy, lo que debo ser y lo que Dios diseñó para que sea. Me estuvo bien interesante, que estoy en esta lucha entre lo que soy, en lo que debo ser y lo que Dios diseñó para que sea. Son tres aspectos, ¿verdad? Son tres aspectos. Lo que yo de verdad soy desde que nací hasta ahora, lo que yo creo que debo hacer, me entiendo yo, pero Dios quiere otra cosa para mí. Resulta que Dios quiere otra cosa para mí. Que lo que Dios quiere que seamos es para agradarle a Él. A veces la gente no entiende de que, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar al Señor. Y por lo tanto, pues por eso es que entonces es que debemos de crecer espiritualmente. Nos desafiamos a crecer espiritualmente para agradarle. Hemos discutido de la manera como Dios desea que andemos en el espíritu, dando fruto, donde Dios nos desafía a crecer como árboles plantados en su palabra. Crecer espiritualmente en el Señor requiere que expandamos, no nos quedemos estancados. Debemos avanzar, ensanchar. Ensanchar es como que hacerlo más grande, como que hacernos más grande, como que aumentar. Así como hacen los árboles, ¿verdad? Hay árboles que son pequeñitos, ¿verdad? Pero hay otros que son que se expanden y sus semillas se expanden como un flamboyán que yo tenía aquí en la casa del vecino que llegaba a las raíces hasta mi casa. Por eso los árboles no se salen de sus raíces. Hay muchos de ellos que no salen. Ahora mismo todavía las raíces del árbol de flamboyán están, se cortó el árbol, pero las raíces están. ¿Por qué? Porque está bien cimentado. Pues de esa misma manera nosotros tenemos que mantenernos firmes, tener esas raíces firmes en el Señor, de la misma manera que Dios quiere que estemos constantes en Él, que ese crecimiento de su palabra, nos extendamos a lo que Él tiene, a lo que Dios nos tiene por delante.
si permanecemos en Él, podremos llevar mucho fruto. El fruto del Espíritu nos ayudará a vencer las tentaciones, como antes habíamos hablado, porque separados de Dios no podemos hacer nada, nada. Si nos separamos del Señor, definitivamente no vamos para ningún lado. Hay mucha gente que sin el Señor van a muchos sitios, hacen muchas cosas y todo eso, pero al fin y al cabo, el fruto no es el que a Dios le agrada, porque no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, no es apreciado, porque dentro de esas cosas que han logrado hay pecado. Pero nosotros ¿verdad? Cuando estamos arraigados, cimentados, con esa raíz profunda en el Señor se agrada de eso. Recordemos que nadie va a hacernos crecer. Nadie está en nosotros mismos crecer. Porque nadie es responsable de nuestro crecimiento. Nosotros tenemos que tomar la decisión de yo quiero crecer, ¿qué es lo que voy a hacer para crecer? Debemos ser estables y tener la disciplina para alcanzar esa estatura que Dios anhela para nuestra vida. Dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice Lucas 2:52. Y también nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dice en Efesios 4:13. Este llamado no solo es para Jesús, es para nosotros hoy. No nos estanquemos. Busquemos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Somos nuevas criaturas. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer. Cuando oremos, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele su propósito, que nos hable y tengamos oídos y ojos espirituales para escuchar su voz y ver lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. En lo más mínimo, el Señor nos habla. Dios me ha confirmado a mí recientemente cosas grandes con cosas muy, muy, muy pequeñas. Y estoy bien agradecida del Señor que me ha permitido tener los ojos abiertos y los oídos, ¿verdad? Espirituales, alerta, ¿verdad? Para darme cuenta de lo que Dios ha estado queriendo mostrarme, ¿verdad? Dios quiere que crezcamos en Él. La tercera carta de Juan 1:2 dice, este versículo a mí me encanta, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí claramente el Señor nos exhorta a crecer, ensancharnos, a no ser escasos. Debemos alargarnos en todos los aspectos y reforzarnos en Cristo. Su palabra, de esa manera podemos no solamente ser bendecidos personalmente, sino que en nuestra relación con Dios, sino que seremos de bendición para otros también, proclamando el amor de Dios con nuestra manera de vivir y servir a otros. Alineemos nuestra vida a los planes de Dios, nuestra vida a los planes de el propósito que Dios ha establecido en su palabra. Aunque lleguen días de debilidad, armémonos de valor y sigamos adelante alimentando nuestra vida para crecer y llegar a la medida de fe que Dios nos da. Permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a limpiar nuestra vida. Es bien importante pedirle al Señor que nos limpie, porque como estamos en esta humanidad, siempre van a llegar cosas que pueden ensuciar nuestra vida, nuestra mente, y tenemos que desecharla y limpiarla. Así que por medio de la palabra de Dios podemos lograr todo esto, por medio de la oración, y sobre todas las cosas no dejemos de congregarnos, porque esa es la manera, ¿verdad? Que escuchamos también la palabra de Dios para crecer en la fe. Dios me los bendiga y pues les desafío a crecer espiritualmente como Dios me desafió.